Primera reflexión que tenemos que hacer respecto de las propuestas formales. Estamos hablando de propuestas de negocios, donde una empresa se presenta y da a conocer sus productos o servicios a las organizaciones. La primera consideración que tenemos que hacer es quién toma la decisión de compra. Porque por más que nosotros hagamos una propuesta formal a una organización o compañía, la verdad es que la decisión de compra la toma un ser humano, que a veces es más humano, otras veces es menos humano, que se llama jefe de compra, gerente, encargado, etcétera, que es la persona que va a hacer la revisión de esa propuesta y a quien nosotros necesitamos impresionar favorablemente. Sin embargo, a lo largo de mi vida, porque he trabajado en ambos frentes, haciendo propuestas, preparando propuestas para que los clientes la compren, o se interesen, o nos llamen como organización, eso por un lado, pero por otro lado también tengo varios años, varios más de los que me gusta acordarme, trabajando del otro lado del escritorio, vale decir, recibiendo propuestas por escrito, propuestas de empresas que quieren ofrecer sus servicios o productos, revisándolas y dándome cuenta de que muchas veces no se respetan los mínimos estándares o cánones de calidad de profesionalismo al hacer una propuesta. Y al final puede ocurrir que la decisión de compra, como la toma un ser humano, hombre o mujer, termine mirando lo que le mandamos y pensando, bueno, qué lata, qué propuesta más enredada, más fome, más aburrida, más difícil de entender. Dentro de los recuerdos que tengo, me acuerdo que tengo dos amigos, son hermanos ellos, emprendedores, partieron con un negocio de administración de edificios y me dijeron, oye Rodrigo, ya que tú le pegas un poco más, ¿por qué no nos ayudas a mejorar nuestra presentación para ir a presentarla a los distintos edificios y condominios que nos gustaría presentarle nuestra oferta? Ya le dije, mándenmela y yo le meto mano ahí, te la monono un poco. Me mandaron una planilla Excel, escrita ahí mismo en la planilla Excel, llena de números. Una cosa impresentable. Con ellos tuvimos que partir de cero con este diseño. Afortunadamente tenían las ideas claras, que es lo más importante. Bueno, pero ¿por qué ocurre esto? Porque hay que considerar que la propuesta la revisa un ser humano. ¿En qué incide esto de que haya siempre una persona que al final toma la decisión de si pasamos a la segunda etapa o compramos el producto a partir de esta propuesta? Bueno, hay que retroceder un poco para entender esto y darnos cuenta que la persona, al analizar esto, está pensando con su cerebro. Y los investigadores, los médicos, los biólogos, los científicos, cuando estudiaron el cerebro humano, ya partiendo hace muchos años, se dieron cuenta que el cerebro humano está formado por distintas capas, que si nosotros lo analizamos en un corte transversal, lo que se ven son distintas capas del cerebro, llegando a capas menores. Y que esto cuenta la historia de la evolución del ser humano. Acá están las capas más primitivas, aquí está toda la parte que se llama cerebro de reptil o reptiliano, que maneja todo lo que son los instintos, lo más primitivo del hombre, hasta las capas más nuevas o neocórtex, que es la capa pensante, la capa de la lógica de la razón. Y debajo de esta capa de la lógica de la razón que está muy desarrollada en los seres humanos respecto de los animales, debajo de esta capa pensante hay una capa bien interesante acá adentro que descubrieron los científicos, que es el centro de nuestras emociones. Y bien estudiado y construido el mapa, eso es lo que hoy día se llama el sistema límbico. Y está inserto debajo de las capas del cerebro de neuronas que son las que piensan y toman decisiones basadas en la razón. ¿Por qué esto es importante? Porque el sistema límbico responde emocionalmente a los estímulos externos y es lo que hoy día se llama también el cerebro de mamífero. Acá debajo está lo que se llama el cerebro de reptil, acá al medio está el cerebro de mamífero y encima de esto está el cerebro de Homo sapiens o cerebro lógico. Y lo que descubrieron los científicos es que este sistema límbico o cerebro de mamífero es en definitiva, es quien toma las decisiones. El cerebro lógico piensa, razona, evalúa pro y contra, pero al final nosotros respondemos y tomamos decisiones emocionalmente.
Para quien quiera estudiar un poco más sobre esto, le recomiendo la obra de Daniel Goleman que se llama La inteligencia emocional, donde él da cuenta científicamente de que los seres humanos respondemos fundamentalmente a partir de las emociones. Sí, analizamos datos, consideramos pros y contras, hacemos evaluaciones objetivas, pero en definitiva es nuestra emoción la que prima al momento de tomar la decisión final. Por lo tanto, si lo vemos de una manera muy simple, el sistema límbico es el corazón del cerebro. Es el que responde de manera emocional a los estímulos que recibimos a través de los sentidos. ¿Y por qué es tan importante considerar al diseñar una propuesta comercial para una organización, para un cliente, considerar que existe este cerebro emocional al interior de nuestro cerebro, bajo nuestro cerebro racional? Porque si nosotros lo que queremos hacer son propuestas atractivas, tenemos que considerar ambos cerebros, el cerebro emocional y el cerebro racional y el cerebro emocional. Y al cerebro racional nosotros lo vamos a impactar con el contenido de nuestra propuesta. Con todo lo que contiene nuestra propuesta, que puede ser valioso, interesante, atractivo para el cliente. Pero al cerebro emocional que está debajo y siempre está alerta y va a tomar un rol decisivo en las decisiones, lo vamos a impactar con la forma. Vale decir, lo vamos a impactar con el diseño de la propuesta. Y para lograr una propuesta atractiva, hay una mínima cantidad de consideraciones que vamos a ver enseguida que tenemos que incorporar en nuestra propuesta. Quien tenía esto pero absolutamente claro era nuestro maestro y gurú Steve Jobs. Él se dio cuenta que los seres humanos compramos los productos más por su diseño que por su funcionalidad. Y si bien es cierto, logró que Apple tuviera productos de extraordinaria calidad, fundamentalmente la gente le impactaban por su diseño. Y revolucionó el mundo a través del diseño. Por lo tanto, si nuestra propuesta a nivel de contenido, nosotros la consideramos que es una propuesta excelente, no tenemos que creer por ni un segundo de que solo con eso vamos a impactar al cliente. Al cliente lo vamos a impactar más por la forma que por el contenido. Aun cuando el contenido de la propuesta sea extraordinario, sea una propuesta buenísima, muy conveniente. Dicho de otra manera, nosotros podemos asesinar una buena propuesta con un mal diseño y lograr que el cliente ni siquiera se interese por leerla, aunque el contenido sea muy bueno. Nosotros tenemos que pensar que nuestra propuesta, bien estudiada, bien pensada y estructurada, al presentarla al cliente, tiene que ser como un producto de alta calidad, por ejemplo, como el mejor de los perfumes. Y en el mundo nosotros sabemos que un perfume bueno no se vende en una botella de plástico con una tapa con un corcho, aunque salga más barato. Este es Clive Christian, probablemente el perfume más caro del mundo, y miren en el envase que viene. O sea, yo creo que la mitad de lo que uno paga está en el envase, y la gente lo paga. Caja de madera, terciopelo, una botella digna de contener, ¿no es cierto?, el más exquisito perfume del mundo, hasta con escudo de armas. Y eso es la esencia de una propuesta comercial. El contenido, vale decir, lo que dice nuestra propuesta es el líquido adentro del frasco, pero la forma de presentarlo es el envoltorio. ¿En qué se nota que un empaque de un producto, pues en este caso la forma de presentar la propuesta es el empaque del producto, que el empaque del producto es óptimo, que la gente después no lo quiere botar? ¿Alguno de ustedes tiene un iPhone? ¿Se lo compró nuevo? Apuesto que tiene guardada la caja, o la está ocupando para otras cosas. Lo mismo ocurre si nuestro producto, por ejemplo, es una lapicera fina o un lápiz. Por ejemplo, Montblanc hace unos empaques tan hermosos, y esto que está acá que parece una chequera es la garantía. Y las instrucciones de uso para usar un lápiz. Si esta cuestión es una cosa que escribe, igual que un lápiz Bic. Sin embargo, parte del atractivo del producto está en el empaque. Si al final lo que funciona es el cartucho de tinta que va acá adentro, todo esto es envoltorio.
y la gente lo compra y paga 80 lucas, 180 lucas, 300.000 pesos por una pluma o lapicera de Montblanc. Uno de los relojes más prestigiosos y más elegantes del mundo, Rolex, viene con todo ese empaque, con toda esa cantidad de accesorios en una caja maravillosa que también nadie quiere botarla, más una serie de aditamentos, todo esto para un aparato que da la hora como cualquier reloj. Un ejemplo chilensis. El emprendedor Marcelo Quital envasó agua de la llave en un empaque hermoso, en un empaque elegante, le puso una marca que llama la atención, como benedictino, y se hizo millonario vendiéndola. Al final se la compró la Coca-Cola porque ya no quería que le quitara más mercado a sus productos. Y esto es agua de la llave. Purificada, por supuesto, cero sodio, pasada por proceso industrial, pero es agua. Hasta para vender agua hay que pensar en el empaque. Y la gente lo compra tanto por el producto como por el envase. Por lo tanto, pensemos que una propuesta comercial entregada a un cliente tiene ambos elementos, tiene un contenido y una forma, y la forma es tan importante como el contenido. E incluso más, porque a distintas propuestas que recibe el cliente, todas iguales, el cliente va a tender a preferir aquella que tiene un diseño mejor. Porque de alguna u otra manera ese diseño le va a hablar de un proveedor que sabe lo que hace, que tiene cuidado y gusto por los detalles. Bueno, todo este proceso comienza ¿cuándo? Comienza cuando al cliente lo conocemos, conversamos, le hablamos de nuestros productos, nos encuentra en el sitio web, nos llama por teléfono, lo llamamos nosotros, y la conversación termina con un envíeme una propuesta formal. Y ahí cuando empiezan nuestros dolores de cabeza, porque si nunca hemos hecho una propuesta formal, aunque tengamos absoluta claridad de cómo son nuestros productos y servicios y los beneficios que le ofrecen al cliente, nos preguntamos, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, de partida, ¿qué es una propuesta formal? Bueno, partiendo de lo básico, vamos a decir que una propuesta formal se caracteriza por 3 elementos fundamentales. Primero, se entrega por escrito. Una propuesta formal no se hace por teléfono. Las prepropuestas, las exploraciones, se pueden hacer por teléfono o en una conversación presencial. Pero una propuesta formal se hace por escrito. Formalmente, no anotado en una servilleta. Eso no es ninguna propuesta formal. En segundo lugar, una propuesta formal es de índole comercial. Vale decir, está destinada a vender. Busca lograr la preferencia del cliente por lo que nosotros ofrecemos. Y todo su estilo y su contenido tiene que apuntar a hacer o cerrar un negocio. Y por último, lo más importante tal vez, tiene que ser atractiva. Vale decir, al cliente le tiene que gustar. Tiene que ejercer una influencia positiva sobre los sentidos del cliente, no solo sobre su inteligencia, sino que también sobre su parte emocional, para que esto lo encuentre que realmente vale la pena dedicarle un tiempo a su lectura o a llamar al cliente, a aclarar algunos puntos y de esta manera encaminarnos al cierre del negocio. Y en ese sentido, las propuestas formales, por escrito, no significa que tengan que ser impresas. Ojo, por escrito no es lo mismo que impreso. De hecho, hoy día, por el bienestar de nuestro planeta y considerando el daño que se le hace al mundo al talar árboles para producir papel, no se usa la propuesta impresa. Hasta hace algunos años sí. Hace algunos años yo acumulaba, apilaba así cerros de anillados que me enviaban distintas empresas, ya sea para presentarse o para ofrecer un servicio en particular, y me ocupaban espacio y al final uno sufre viendo tanto papel que nadie más lee, que se imprimió, y gasto de tinta y electricidad, etc. Por lo tanto, hoy día
no tiene sentido, incluso es de mal gusto, enviar una propuesta impresa. Olvidémonos de eso. Ahorremos tinta, ahorremos papel, no nos desgastemos, porque la tecnología hoy día permite que si tú creas, por ejemplo, un documento en Word o en PowerPoint, como me gusta a mí las propuestas me gusta hacerlas en PowerPoint, porque dan una mucha mayor flexibilidad a la hora del diseño. Word es más rígido en ese sentido. Mucha gente hace propuestas en Word y consisten básicamente, como vamos a ver acá, en texto escrito. Mucho para leer, nada para ver. Si nosotros hacemos las propuestas en Word, en PowerPoint o el programa de diseño que ustedes elijan, podemos convertirlas fácilmente en documentos PDF sólidos que se leen con el programa Acrobat Reader, que es gratuito y que todo el mundo lo tiene. Por lo tanto, primera indicación o primer tip, no gasten tinta, no gasten papel y no queden mal delante del cliente mandándole algo impreso, que al final igual no lo va a leer. Sino que podemos utilizar la tecnología, crear nuestras propuestas en programas de diseño y de escritura y después pasarlas a un PDF y ese PDF se lo enviamos por correo electrónico al cliente. Y el cliente lo puede leer desde ahí, verlo a pantalla completa en su computador, etc. ¿Cuáles son los tipos de propuestas que existen? Básicamente hay dos tipos de propuestas. Uno que se llama la propuesta estandarizada o el brochure de la empresa. Algunos le dicen el paper o el brief. Pero el nombre más utilizado es brochure, que consiste en un documento que la empresa produce, fabrica, diseña y se lo envía a todos los clientes potenciales por igual para dar a conocer su empresa. Es el típico documento que uno descarga del sitio web y que contiene una reseña de la empresa, sus bondades, los productos que ofrece y por lo general no lleva precios. Es una especie de catálogo de los servicios o productos que ofrece la organización para que cualquier cliente lo pueda descargar y leer o se envía masivamente por correo electrónico para dar a conocer la empresa. Y tiene los mismos requisitos, o sea, debe cumplir los mismos requisitos que cualquier propuesta por escrito. Y el segundo tipo de propuesta es la propuesta personalizada, que esa la hacemos para un cliente en particular, como por ejemplo esta que dice propuesta comercial para la Universidad de Córdoba. Esta es parecida a esta, debe cumplir los mismos estándares, pero con la diferencia que esta está customizada, o sea, está hecha a la medida de un determinado cliente y muchas veces habla de un solo producto o servicio que es el que al cliente le interesa. Vale decir, es una especie de cotización, pero con glamour. ¿Para qué sirve una propuesta? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es la función de la propuesta? ¿Qué es lo que nosotros queremos crear con la propuesta? Lo que queremos es que el cliente la vea y en vez de decir que lata diga, wow, esto está bueno, esto me interesa, esto es atractivo, esto es interesante. Y ahí viene la pregunta, ¿pero cómo lo logramos? Bueno, veamos en principio qué es lo que contiene una propuesta. ¿Cuál es la información, la materia de la que está compuesta antes de ver algo sobre el diseño? En primer lugar, una propuesta comercial contiene generalmente una oferta de productos o una oferta de servicios. Por ejemplo, una oferta de productos, digo, puede ser una oferta de servidores para una empresa que necesita esa tecnología, o una oferta de computadores, o una oferta de materiales, de materias primas, o una oferta de productos de consumo, una oferta de productos de oficina. Pero también puede ser una oferta de servicios, por ejemplo, unos servicios de construcción, servicios de consultoría, servicios de capacitación.
servicios de apoyo, servicios de procesamiento de datos, servicios tecnológicos de todo tipo, o una combinación de ambas. Por ejemplo, una red de servidores instalada e interconectada con instalación y soporte en la oficina. Eso es lo que generalmente se ofrece con una propuesta. Pero también puede haber una proposición de convenio. Por ejemplo, una empresa le ofrece a otra un convenio para que una universidad, por ejemplo, a través de una propuesta, le ofrece a una empresa un convenio para que sus trabajadores estudien ahí o hagan un posgrado, un diploma, con descuentos, etc. Hay distintas cosas que se pueden proponer. También se usan las propuestas para diseñar proyectos que al cliente le interesa realizar y que se describen en la propuesta, u otros negocios que a nosotros se nos puedan ocurrir y que es importante que el cliente lo reciba formalmente, como base para una conversación que puede llegar eventualmente a una venta. Y por ello, que todas las propuestas por escrito, ya sea que se presenten impresas, como ya vimos que no se deben presentar, o en un archivo PDF, tienen que cumplir ciertas formalidades. Primera cosa, las propuestas tienen que tener límite a la información. Y tiene que seleccionarse la información que va a llevar, tanto en calidad como en cantidad. Un error muy común en las organizaciones es que en una propuesta ponen demasiada cantidad de información. Mucha de ella no tiene la calidad que busca el cliente, vale decir, es información absolutamente irrelevante para una propuesta. Información que se puede acompañar de otra manera o información que se le puede entregar al cliente después o que se le puede entregar si el cliente la solicita. Entonces, una propuesta dentro de sus formalidades es que tiene una cantidad limitada de información, la justa y necesaria, no más. Segunda cosa, las propuestas deben ser diseñadas de manera atractiva. El diseño es importante, no son cartas llenas de solamente letra. Hay que ocuparse de que tenga un diseño gráfico atractivo y también tipográfico, hay que tener cuidado con las letras. Otro error frecuente de los diseñadores de propuestas es que utilizan de todo tipo de letras de todos los tamaños y con ello generan más bien dificultad para el cliente para leer, o usan la itálica, por ejemplo, la letra inclinada que cuesta leerlo, y por ello y de esa manera están haciéndose una zancadilla a sí mismo al generar una dificultad para leerlo. Y por último, por supuesto, dentro de las formalidades, es que tiene que ser bien redactada y sin ningún error ortográfico. Recomendación, cuando tengan la propuesta lista, después de haberle pasado el corrector ortográfico del Word o del PowerPoint, que es muy útil, pero no es definitivo. También se equivoca, no es que se equivoque, sino que hay palabras que, aunque estén mal escritas, se escriben igual que una palabra que está bien escrita, no las reconoce. Entréguensela a otra persona para que las lea y las revise, porque puede encontrar errores que a nosotros se nos pasaron desapercibidos, o de tanto que la leímos ya no nos fijamos que tiene ese error. Y también la redacción tiene que ser una redacción dinámica, directa, tiene que ser una redacción simple y que sea fácil de entender. Esas son básicamente las tres formalidades que tiene que cumplir una propuesta por escrito para que tenga posibilidades de ser leída y estudiada por el cliente que tiene que tomar la decisión o que tiene que ayudarnos a pasar a la segunda etapa. ¿Cuál es la estructura típica de una propuesta formal? Una propuesta formal como esa que dice propuesta comercial Expomotricidad 2013, que se refiere a un evento, debe cumplir por lo menos con lo siguiente. Primero debe tener una portada. Enseguida una presentación.
Es de mal gusto ir directo al grano en una propuesta. Después debería tener los antecedentes de la propuesta. ¿Por qué la estamos presentando? Enseguida, y sin más preámbulo, la oferta de valor, el producto, servicio, el proyecto, la propuesta que estamos haciendo, el núcleo. Esto es el núcleo. Esto es el contenido relevante para el cliente. Después de haber entusiasmado al cliente con nuestra oferta de valor, deberíamos colocar la valorización. No el costo, sino que el valor, porque la palabra costo genera resistencia. Posteriormente, deberíamos informarle dentro de la misma propuesta a nuestro cliente cuáles son las condiciones en las cuales esta propuesta es válida y cuáles son las condiciones en que esta propuesta se debería realizar. Y por último, deberíamos agregar información complementaria que va a depender de la propuesta. Algunas propuestas llegan hasta ahí nomás porque no requieren más información. Pero otras propuestas, dependiendo del tipo, si uno compara dos propuestas de dos empresas distintas, no se parecen mucho, pero siguen una determinada estructura. Va a depender de qué se trate la propuesta, cuál es la información que vamos a agregar. Y aquí vamos a ver unos pocos ejemplos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre oferta de valor y valorización? Oferta de valor le llamamos al producto o servicio. Usamos el nombre oferta de valor porque remece la emoción del cliente más que la palabra producto o servicio. Pues estamos haciendo una oferta que para él tiene valor. La valorización es ponerle plata, precio. ¿Cuánto vale para el cliente esta oferta? Por ejemplo, le ofrecemos la instalación de 3 servidores más todas las conexiones, bla, 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 por un valor de, no sé, 16 millones de pesos, por decir algo. Pero vamos a ver que cada etapa tiene que tratarse por separado dentro de la propuesta comercial y tiene sus requisitos. Partimos entonces. Primero, la portada. El gran descuidado en muchas propuestas. Nunca, jamás debe presentarse una propuesta con una primera página de este tipo. Prohibido si queremos que el cliente realmente valore nuestra propuesta. Fíjense que esta propuesta parte con el producto. Ni siquiera hay una introducción. Lo primero que debe ver el cliente es una portada que tenga un mínimo de información. Una portada debe tener, en primer lugar, el logotipo bien visible o el nombre de la empresa que realiza la propuesta, si es que no tiene todavía un logotipo. Enseguida el nombre que le ponemos en la propuesta con letras grandes. El nombre del cliente si es que la hacemos personalizada, porque si no, no debe tener nombre de cliente, si la hacemos en forma general para cualquiera que le interese conocer nuestra oferta de producto. Pero si la hacemos personalizada, el nombre del cliente y la fecha en la cual esta propuesta fue diseñada. Muy importante la fecha para que el cliente cuando la lea sepa que esta oferta, por ejemplo, es del año pasado. Si de repente te llaman y te dicen, oye, ¿sabes que ahora sí que nos interesa comprarte el sistema de calefacción ese que nos vendían por 30 millones? No, es que se vale 38 millones. No, pero aquí dice 30 millones. ¿De qué fecha es? Ah, disculpa, octubre del 2011. Las cosas han cambiado. Con una portada como esa es suficiente, pero la idea evidentemente es hacerla un poco más atractiva. Ahí tenemos una forma de presentar una portada, donde están los elementos que vimos. Aquí en la creatividad no hay límite, ¿eh? ¿De dónde nosotros podemos sacar ideas para desarrollar la portada? Mi recomendación, cuando creen el sitio web, pídanle a su diseñador que les cree la papelería también. Que les haga un diseño de portada y de hojas interiores para su empresa, de manera que se vea atractivo desde fuera. Estas dos son bastante clásicas.
también va a depender del producto o servicio que ustedes vendan para darle un tono o un carácter a su portada. Así me gustan un poco más con logotipo, con imágenes. Es una cosa de gusto personal, pero créanme que las imágenes son muy importantes en el diseño, porque nuestro cerebro piensa más bien con imágenes que con palabras. Las imágenes dicen mucho. Esa es otra manera de poner una portada en un diseño hecho claramente con PowerPoint. Es adecuado para mi gusto presentar los diseños en PowerPoint porque cuando uno los quiere ver en el computador, los puede ver a pantalla completa, ocupa más espacio y cuesta menos leer. Con imágenes, con un diseño ordenadito, muy simple, pero que se nota trabajado. Fíjense ese, Club Universitario, propuesta comercial. Está claramente eso diseñado por un diseñador experto y evidentemente que tiene todos los elementos para dar a entender de que esto es bastante informal. Si se trata de un club universitario, una cosa juvenil, una cosa alegre. La portada y en general todo el diseño de la propuesta tiene que reflejar el espíritu de la empresa y de la oferta. Tiene que reflejar la identidad corporativa de la organización. Aquí tenemos otra, muy elegante, de una empresa de tecnología. Esto es parte de su brochure. Esto de una fundación alquiler del espacio. Nada más le pone. Un título bastante aburrido. ¿A qué se refiere? Que ellos arriendan parte de sus instalaciones para hacer eventos. Pero lo que tiene de atractivo es que la imagen de portada es una fotografía a tamaño completo. Y hoy en día que esto no hay que imprimirlo, uno no tiene que preocuparse del gastadero de tinta. Así que ocupen el color, ocupen las imágenes, para que se note qué es lo que ofrecemos. Mire, fútbol a lo grande. Una propuesta de un proyecto de partidos de fútbol, con una portada que a uno, aunque no tenga letras, se da cuenta más o menos de qué se trata. Esa es la idea, de que la portada le hable al cliente antes de que lo abra, de qué se va a tratar. Hay otras portadas como esta que son muy elegantes, pero son un poco frías. Va a depender evidentemente de cuáles son los servicios o productos que ofrezca la organización, el diseño de portada que nosotros le hagamos y del contenido también. Por ejemplo, a esta portada, para mi gusto, le hace falta una buena imagen de construcción. Podría ser el fondo completo, por ejemplo, una construcción en desarrollo, en tonos así de blanco y negro, pero que se note. Porque esta sola imagen chiquitita es poco lo que dice. Pero como les digo, es cuestión de gusto. Uno nunca debe quedarse con el primer diseño que le proponen. Tiene que tener varios para escoger y ponerse en el lugar del cliente. ¿Cuál de estos me hace más sentido? ¿Cuál de estas propuestas yo abriría en primer lugar? Acá tenemos otra, una propuesta comercial de una revista, Hockey Time. También en colores fuertes, muy contrastados, se nota la mano de un diseñador. En resumen, nunca debe uno presentar una propuesta que no tiene una portada. Y en segundo lugar, la portada debe reflejar de alguna manera lo que voy a encontrar adentro. Al ver la portada tienen que darme ganas de abrir la revista, de abrir el brochure o la propuesta para seguirla leyendo. Bueno, en la portada, ¿no es cierto?, es la puerta de entrada, que uno tiene que darle ganas de abrirla para saber qué es lo que tiene adentro. Cuando uno abre, descorre la portada o pasa a la segunda página, debería encontrarse con la presentación. ¿Qué es la presentación? La presentación es una página de contenido, la primera página de contenido. Algunas propuestas grandes tienen, o sea, largas de muchas páginas, tienen primero que nada un índice. Pero si la propuesta tiene 6, 7 páginas, que es lo ideal, porque propuestas de muchas páginas, eso merece un comentario aparte. Las propuestas de muchas páginas, solo con mirar que tiene 88 páginas no dan ganas de leerla. Anécdota contada una vez por unos alumnos que tuve hace años en un seminario de marketing, que hablábamos justamente de que las propuestas tienen que ser simples. Decía que la empresa de él le llegó la tremenda oportunidad de ser proveedor de un servicio de una empresa grande. Entonces, ¿qué es lo que hicieron para preparar la propuesta?
se llevaron sacos de dormir con su colega, eran los dos ingenieros, y se quedaron 3 días en la empresa preparando la propuesta, durmiendo en la noche, porque había plazo de entrega, por ejemplo, a las 12 del día viernes. 11:30 del día viernes, sin afeitarse, casi sin dormir, llegaron con su propuesta. Estoy hablando de los tiempos en que todo se presentaba por escrito. Un mamotreto, una resma carta impresa, anilla. Y llegan a entregársela donde la persona dijo, cumplimos con entregarle la propuesta. Y el jefe de compras mira esta cuestión, la toma, la pesa, y delante de ellos se las tiró a la basura. ¡Pam! Les pasó una hoja carta en blanco y un lápiz. Escriban ahí qué es lo que ofrecen. Lección aprendida para siempre. Nunca debe uno excederse en la cantidad de información que entrega. Esta propuesta, por lo general, no es lo definitivo, es lo que a uno le abre las puertas, a menos de que uno esté postulando a Chile Proveedores, donde ahí te piden hasta el reason why de la empresa, y toman la decisión en base a la propuesta. En la mayoría de los casos, la propuesta te permite pasar a la segunda etapa, que es entrar en la negociación. Por lo tanto, esta propuesta debe ser un abre puertas. Debemos interesar con poca información, pero precisa y bien diseñada. Entonces, la primera página, y en una página, no más, la presentación de la empresa. Conozco una empresa seria, que debe tener buenos asesores, que tiene una propuesta tipo. Las primeras 7 páginas son presentación de la empresa, de sus lugares en todo el mundo, de su presencia internacional, de sus muchos logros. 7 páginas hablando de la empresa antes de pasar a la página 8, donde viene recién la propuesta. Demasiado. Si tú quieres poner todo lo que hace tu empresa, ponlo como anexo al final. Esto tiene que ser pensado, por ejemplo, como el informe de un estudio de mercado. Un informe de estudio de mercado tiene 2 páginas que se llama resumen ejecutivo. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Qué estudio se hizo? ¿Cuáles son los principales hallazgos? Recomendaciones, en 2 páginas. Y después tiene 600 páginas que se llaman anexos. Y ahí están incluso fotocopias de cada una de las encuestas que se hicieron. Y todas las tablas con cruces y gráficos. Pero lo que va a leer el cliente es esto. Y si tiene alguna duda, se va a ir al anexo correspondiente. Y la otra página que está acá, antes que esa, es el índice. Que dice resumen ejecutivo, página 3 y 4, anexos, por las páginas. Entonces, en la propuesta hay que pensar con la misma lógica, que el cliente no tiene tiempo para leerse 180 páginas, ni menos 7 páginas de descripción de las bondades de tu organización. Por lo tanto, la página de presentación, que es una sola, debería tener el logotipo de la empresa, si es que no lo tiene en todas las páginas. En segundo lugar, el título, para que uno sepa que esa es la presentación de la empresa. El título presentación es uno de los títulos que puede tener. Puede decir, por ejemplo, quiénes somos, nuestra organización, nosotros, nuestra empresa, o el nombre de la empresa, y enseguida una breve descripción de nuestra empresa. Breve. Tiene que ser como el Santiago en 100 palabras. Uno tiene que escribirlo como si estuviera en el Twitter. Poner 2 o 3 párrafos, idealmente con alguna imagen descriptiva, de lo que es nuestra empresa. Por ejemplo, ahí podemos poner, en esta presentación, nuestro ámbito de negocios. Bral Cuadrado Global es una empresa del ámbito de la tecnología, por ejemplo. Así de simple. ¿En qué ámbito estamos? Y dentro de ese ámbito, ¿qué hacemos nosotros? Nos dedicamos a asesorar empresas, por ejemplo, en el desarrollo de sistemas interconectados de datos. Hay que pensar quién va a leer esto. Porque si el que va a leer no entiende de tecnología, tenemos que simplificar el lenguaje para que sí pueda entenderlo cualquier persona. Enseguida podemos describir brevemente nuestros productos y servicios a grandes rasgos. Si nosotros ofrecemos 26 categorías de productos, tenemos que mencionar las 2 o 3 más importantes. Podemos mencionar nuestra experiencia. Tenemos 25 años en este ámbito, asesorando diversas organizaciones, logrando excelentes resultados. Podemos mencionar también si tenemos nuestros socios estratégicos y
finalmente terminar hablando un poco sobre el equipo humano. Nuestra empresa está formada por ingenieros certificados en tales tecnologías, etcétera, si es que vale la pena. En resumen, en la presentación de una página nosotros tenemos que poner lo más importante para el cliente. Tenemos que darle en esta página, en una página con poco texto, pero muy buenas razones, el por qué debería seguir leyendo esta presentación. Esta propuesta. Y esta tarea, distinguidos invitados, es difícil hacer esto. No hay que dedicarle 2 minutos antes de hacer la propuesta. Esto ya tienen que pensarlo de antemano. Nuestras propuestas, ¿qué van a decir en su página de presentación? Estandarizarlo. Y tener 2 o 3 distintas o alternativas de textos para cambiar dependiendo de cuál sea la empresa a la que vamos a dirigir la propuesta. Si es del ámbito tecnológico, podemos poner y hacer más énfasis en la parte de tecnología. Si es del ámbito de educación, en la parte educacional. Si es del ámbito salud, más bien en lo que les interesa a ellos, etcétera. Y así la vamos acomodando, pero tenemos los párrafos preescogidos, bien redactados, de manera que resulten atractivos. Una página para la presentación. Aquí tenemos algunos ejemplos de presentaciones, algunos mejores que otros. Por ejemplo, eso, que es una carta de presentación donde ellos explican, es bastante formal, muy parecido a eso, pero ambos adolecen de algo súper delicado. El diseño apesta. Si bien es cierto, acá es un poco mejor porque hay un numerito, qué sé yo, hay una firma con colores, es demasiado texto escrito plano. Si uno llenara una diapositiva de PowerPoint con texto sería el mismo efecto, aburrido y mucho para leer. Así que hay que evitar este tipo de presentaciones. Esto está mejor. Poco texto, letra muy grande y muy resumido, con un diseño que es agradable a la vista. Acuérdense que aquí no solo está leyendo el cerebro lógico y racional, sino que el cerebro emocional también está leyendo. Y a uno le tiene que gustar esto, lo que lee. Y tiene que decirle en pocas palabras por qué yo debería seguir leyendo esta propuesta. Si tenemos algo interesante que decir, tenemos que procurar decirlo en pocas palabras. Porque si no, si el cliente ve algo así como esto, lo más probable es que se lo salte, no lo lea. Si no lo va a leer, ¿para qué lo colocamos ahí? Si queremos que lo lea, tenemos que ponerlo con menos texto y diseño más atractivo. Luego de nuestra presentación, tenemos que incluir información en una página también, solo una página, sobre los antecedentes de la propuesta. Cuando hacemos brochure, no es necesario poner antecedentes, porque en el brochure no hay nada que justifique que nosotros lo estemos mandando. Es voluntad nuestra, lo hacemos de manera proactiva. Pero si hacemos una propuesta para un cliente, una propuesta personalizada, sí debemos poner por qué estamos haciendo esa propuesta. Por ejemplo, acá hay una propuesta que dice, de acuerdo con la información obtenida en reuniones previas, se han identificado las siguientes necesidades. En función de la necesidad detectada, se propone la intervención que se describe en las siguientes páginas. Estos son los antecedentes. Evidentemente que el diseño deja mucho que desear, pero es solamente para un ejemplo del contenido. Por ejemplo, ¿qué colocamos en los antecedentes? La petición del cliente. Nuestro cliente o la empresa tanto nos ha solicitado una asesoría en tales y tales aspectos, bla, 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 la que se describe en las siguientes páginas. Basta. O podemos poner datos históricos que justifiquen el presentar esta propuesta, datos históricos que hemos recogido, o describir la situación actual de la empresa tanto, es tal y tal, hay problemas en esto, otro. Podemos poner las necesidades que hemos detectado, de acuerdo a nuestro estudio, hemos detectado que esta empresa necesita, por ejemplo, reforzar la seguridad, por ejemplo, el aeropuerto de Santiago necesita urgentemente reforzar la seguridad,
O también podemos plantearlo como oportunidades. Se ha abierto una oportunidad a la exportación y nosotros consideramos adecuado que esta empresa desarrolle más su área de exportaciones por esto y esto. U otra información que justifique el por qué estamos presentándole a ese cliente esa propuesta. Siempre hay algo que dispara la propuesta. Esa conversación previa que tuvimos con el cliente donde nos dice, ya mándeme una propuesta formal, nos da antecedentes, y ahí tenemos que hacer bien las tareas, investigar un poco, para poder justificar y que el cliente diga, tengo que seguir leyendo, porque esto está justificado. No sería razonable, dada esta justificación, que yo deje esto de lado y no lo siga leyendo. Una página de antecedentes. Ahí tenemos un ejemplo de antecedente en una propuesta. Antecedente, ajuste 2009, tras 3 años de tramitación, el ajuste curricular, bla, 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 datos históricos que justifican una nueva propuesta. También le falta un poquitito de trabajo, bastante trabajo de diseño para hacerlo más atractivo. Después de la presentación de la empresa y de los antecedentes de la propuesta, corresponde presentar la propuesta de valor. ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo al cliente? Y nuestra oferta de valor no puede ser presentada de cualquier manera. Y esto es lo que más trabajo debe darnos. Porque nuestra oferta de valor, para que al cliente le interese, tiene que ser presentada de manera atractiva. Primera cosa que tenemos que considerar como pista, que la oferta de valor tiene que estar totalmente alineada con las necesidades del cliente. Y esto que parece una tontera, que parece de perogrullo, que parece una obviedad, muchas veces no se respeta. Recuerdo que hace muchos años estaba formando parte del comité que iba a evaluar la compra de una plataforma e-learning para una gran organización. Una plataforma e-learning es un software que permite hacer cursos online dentro de la empresa. Y llamamos a varios posibles candidatos que en ese tiempo ofrecían software e-learning, plataforma e-learning. Hoy día no se necesita porque está todo en la web. Pero en ese tiempo se instalaba la plataforma en los servidores de la empresa. Y una de las empresas nos entregó así un mamotreto con una oferta que no tenía nada que ver con lo que nosotros le pedíamos. Nos ofrecía cursos online. Nos hizo perder el tiempo y perdieron tiempo ellos preparándola. Lo que nosotros proponemos tiene que responder a lo que el cliente necesita. Si nosotros entregamos algo muy distinto que lo que el cliente quiere, lo más probable es que el cliente ni siquiera lo lea. Segunda cosa, una oferta de valor potente es sencilla, tiene pocas variables. Tiene pocos elementos, pero clave, que hacen que para el cliente sea importante esa oferta de valor. Por ejemplo, agua benedictina. ¿Cuál es la oferta de valor? Es agua purificada en su máximo estado de pureza, sin sodio, 0 sodio, y a un precio absolutamente económico. Esa es la propuesta de valor. Más que las cualidades, los beneficios para el cliente. Pero sí, si tú quieres verlo como variable, los atributos principales. En pocas variables, si nosotros para que un producto sea atractivo tenemos que definirlo en 27 variables, quiere decir que hay algo malo en nuestra propuesta de valor. Y si tiene 27 atributos, ¿cuáles son los 3 más importantes y que están alineados con las necesidades del cliente? Piensen ustedes que la pasta de dientes, por ejemplo, siendo un producto tan sencillo, para distintos clientes podemos destacar distintos atributos. A algunos les interesa un aliento fresco, a otros les interesa la higiene, a otros les interesa la blancura de los dientes, otros querrán control sarro, otros les interesará que reduce las caries, por ejemplo. Entonces, la presentamos de manera que para el cliente sea atractiva, pero tiene que ser sencilla. Si la propuesta de valor es muy compleja de explicar, quiere decir que estamos mal nosotros. El cliente no está para descifrar rompecabezas ni enigmas. Tenemos que entregárselo de manera sencilla. Y otra cosa, y aquí está el kit del asunto, tiene que ser diferente, especial. Para el cliente tiene que ser distintiva, que nos vea como algo diferente.
idealmente única. De qué manera nuestra propuesta de valor es diferente a lo que le van a ofrecer todos los otros proveedores. Y esto, insisto, es un trabajo que requiere mucho sentarse a pensar y conversarlo con nuestros socios para poder decir de qué manera diseñamos, no diseñar la propuesta de valor. La propuesta de valor la tenemos nosotros, diseñar la manera de presentarla de forma sencilla y que se vea diferente o única. Tiene que ser atractiva desde el punto de vista que tiene que hablar de los beneficios para el cliente más que de las características del producto. En mi especialidad, yo que trabajo en capacitación, más que describir cómo va a ser la actividad, pongo énfasis en los objetivos, en lo que la gente va a ser capaz de poder hacer una vez terminado el curso y que antes no podía hacer o lo hacía mal. Ese es el beneficio que busca el cliente, mayor impacto, mayor productividad dentro de su organización. Y por último, todo esto tiene que estar redactado de forma que sea fácil de entender, evitar el lenguaje rebuscado o demasiado técnico, porque si no, el cliente se marea al tercer párrafo y ya no entiende nada. Y créanme, con la cantidad de trabajo que tienen los clientes, difícilmente se van a tomar el tiempo para una segunda lectura. Si le llegan 5 propuestas, se va a quedar con las 3 que sea más fácil de entender, porque las va a tener que defender después frente a sus jefes. Aquí tenemos algunas formas de presentarlo. Si bien es cierto, eso está acompañado de una imagen, para mi gusto tiene demasiado texto y letra muy chica, pero por lo menos el diseño es agradable de ver. Esto es bastante fomeque, bien poco atractivo. Si es una agencia de viaje, me ponen una señorita. Yo pondría aviones, pondría lugares paradisíacos que disfrutar, etc. Si ustedes buscan en internet a través del Google, por ejemplo, y ponen ofertas comerciales o propuesta comercial, PDF, les van a salir muchas de estas cosas. El problema es que no todas están bien diseñadas. O sea, uno se puede engañar pensando que así es como debe ser presentada una oferta comercial. Como uno va a pelear y no es seguro que la gane, tiene que considerar otras cosas. Eso está más ordenado, por párrafo. Pero igual le falta algo visual, algo que me remezca mi cerebro derecho o mi sistema límbico. Esto también está ordenadito, así me gusta, con espacios en blanco, limpio, fácil de explicar. Dice, ¿qué es IPOS? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cómo funciona? Así es fácil de entender. Hay que pensar como en las preguntas frecuentes que tienen algunos sitios web, donde esas preguntas uno mismo se las hace y ahí están las respuestas. Igual le falta un poco de trabajo en lo gráfico. Esto está bonito, fíjense. ¿Qué es un club universitario? ¿Cómo se afilia una empresa? Fácil. Para que lo entienda hasta alguien que no es experto en este tipo de negocio. Este también me gusta bastante, porque fíjense, la propuesta consta de las siguientes partes, las cuales estarán vigentes por el periodo de un año a partir de realizada la contratación. Esta es una empresa de diseño. Páginas, portada, servicio, galería, contacto, más un dominio propio, valor agregado, tal cosa. Valor, bueno, esta tienen la misma página, lo cual no es recomendable. Poner el precio en la misma página de la oferta. Nosotros con la oferta comercial lo que tenemos que hacer es entusiasmar al cliente y después hablarle de precio. O sea, una vez que haya leído todas las bondades, porque el cliente podría irse directo a leer el precio y ya con eso se desincentiva, si es que le parece caro. Y no justifica ese precio por todo lo que leyó. En cambio, si encuentra atractiva la oferta, el precio no lo va a golpear tanto. Si en el fondo caro o barato son juicios nomás. Va a depender de lo que el cliente necesita y de qué manera nuestra propuesta le agrega valor. Aquí tenemos un ejemplo que me encanta. Este es el de arriendo de espacios. Fíjense qué cosa más hermosa. Poquito texto y grandes fotografías para mostrar los espacios tanto desocupados como en uso. Esto sí que es atractivo. Lo que no me gusta es que está todo apretado. Por ejemplo, el contacto está en la misma página. Oye, si aquí tú no vas a gastar tinta ni papel, agrégale una página más. Mejor así para que el cliente lo vea todo con letras grandes.
En lo que respecta a proyectos complejos de consultoría o capacitación, soy partidario de presentar las cosas de manera gráfica. Por ejemplo, esta es una propuesta de capacitación de una empresa para otra que tiene varias etapas y tiene 2 grupos de personas que se van a capacitar. Jefes zonales, jefes y subjefes de local de la empresa y los vendedores, en paralelo. Si bien está un poco colorinche, ¿verdad? Se podría haber puesto un poco menos vistosa, con colores un poco más sobrios. Lo que llama la atención acá es que está fácil de entenderlo porque es una línea de tiempo donde hay un diagnóstico, hay un taller de 8 horas, después vienen varios talleres de 4 horas cada uno con su nombre, acciones de transferencia hacia los equipos de venta, y hay acciones de seguimiento y un taller de cierre. Y los vendedores van a tener 3 talleres y va a haber un reforzamiento. O sea, con esto uno ve la big picture o el gran mapa de un golpe de vista. Y con esto uno se ahorra páginas y páginas de explicaciones. Y esto nos puede servir posteriormente para hacer la presentación frente al auditorio. Le damos la animación de manera que se vaya armando de a poquito y va a ser fácil. Y en el diseño la persona lo puede leer y decir, ¿y qué pasa en el taller 3? Dirección de ventas 3. ¿Qué es lo que es dirección de ventas 3? Me puedo ir al detalle, que está descrito más adelante, en menos de media página, en qué consiste ese taller. Lo mismo una propuesta de consultoría. Esta es una propuesta de desarrollo donde se va a hacer una descripción de cargo y tiene todas las fases en un diagrama de flujo. El levantamiento, se desarrollan los perfiles de cargo de un vendedor y un encargado, la descripción, perfil laboral, y si hay un calce se hace el proceso de reclutamiento. Si la persona no es... de este proceso de reclutamiento salen personas no recomendables con reparo o recomendables, y después de acá se diseñan políticas y procedimientos. Todo puesto en una sola página y con gráfico, fácil de entender. Si los productos o servicios, si los servicios más bien que ustedes ofrecen se prestan para este tipo de diseño, háganlo. Los clientes se lo van a agradecer. Es fácil de entender así. Y con esto uno también se ahorra páginas y páginas de texto escrito explicativo, engorroso, enredado y aburrido. Posteriormente, corresponde informarle al cliente cuánto le va a salir la gracia. Por eso que es importante que la valorización esté puesta en una página aparte. La descripción de la oferta puede tener varias páginas. Siempre hay que buscar la menor cantidad posible de páginas. 3 páginas ya es mucho. Si tenemos que ponerle, por ejemplo, aquí los contenidos de los talleres, más vale poner anexos que no formen parte del cuerpo de la propuesta, sino que vayan igual, pero estén hacia el final. Entonces, la propuesta me queda de menos páginas. Y el cliente sí se va a arriesgar a leer una propuesta de 6 o 7 páginas, que si le decimos la propuesta tiene 25. Por lo tanto, una vez que al cliente lo hemos entusiasmado con los beneficios y bondades de nuestro producto o servicio, le informamos de cuánto le va a costar, cuánto va a tener que desembolsar. Y acá tenemos que incluir, si es que corresponde, la siguiente información. Primero, ¿cuál es la base de cálculo para darle este valor? Cantidad de horas, kilómetros, metros cuadrados, ¿en función de qué está calculado esto? Número de productos. Podemos detallar o desglosar, por ejemplo, horas de levantamiento tantas, horas de consultoría tantas a tal valor total. Y llegamos a un monto final. La moneda en que lo vamos a expresar va a tener que ser la moneda que convencionalmente se usa en este tipo de negocios. En algunos negocios se ocupa el dólar, en otros negocios la UF y en otros sencillamente el peso. Entonces, ¿qué moneda vamos a usar? La que usa el cliente. Y procurar ser simple, no le pongamos 30 UF menos el 20% más IVA menos el 2%. Pongámosle un monto final para que el cliente sepa cuánto le va a costar, y también podemos agregarle acá qué es lo que incluye la oferta y qué es lo que no está incluido dentro de la oferta. Por ejemplo, si el despacho no está incluido, pongámosle ahí, no incluye despacho. O recargo por despacho tanto.
Y finalmente, ¿cuál va a ser la forma de pago? Por ejemplo, documentado a 30 días, contrafactura a 30 días, en efectivo, al momento del retiro, al momento, etcétera. ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo esperamos nosotros que el cliente nos pague esta cantidad de plata? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una propuesta técnica financiera de Hitachi bastante aburrida, una simple planilla con montos. Este es el total general que tiene un descuento de 0 pesos. Yo ni lo pondría si no le vamos a hacer descuento, mejor ni pongamos descuento. Y acá tenemos, por ejemplo, la tabla 2, el transmisor no sé cuánto, con todos sus detalles y el monto. Esto es típico de las propuestas técnicas, son así de fomes de cuadradas, pero están hechas para ingenieros, para ser leídas por ingenieros. A mí me gusta que se presenten de una manera más amistosa. Por ejemplo, el plan oro sale 13 millones más IVA y tiene todo esto, todo lo que incluye, por ese precio. Y el plan plata cuesta esto y tiene todo esto. ¿Hay otras maneras de presentarlo? Sí, por ejemplo, se le pone al final cotización, una pequeña tabla y una descripción de condiciones de pago y otras cosas. Mientras menos texto tenga, mejor. Ahí tenemos otra. Por eso les decía, si en el fondo una propuesta es una cotización glamorosa. Acá tenemos otro ejemplo, tiempo de entrega y valor. Tiempo de entrega 15 días, valor 3 millones, formas de pago 30% anticipo y algunos detalles respecto del pago. Insisto, una página para la valorización. Después de la valorización, corresponde informar cuáles son las condiciones comerciales del acuerdo que estamos proponiendo a través de este documento. Y las condiciones comerciales equivalen a la letra chica del contrato, pero que hay que tenerlas ahí con letra grande para que el cliente después no diga es que no lo sabía. Por ejemplo, vigencia de la oferta. Esta oferta tiene una vigencia de 30 días a partir de esta fecha y está sujeta a cambio, producto del, no sé, de la economía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces, claro, tú valorizas una cantidad, sube el dólar y te cambian las condiciones. Entonces tú vas a comprar, resulta que te sale más caro comprar que lo que el cliente te va a pagar. Así que hay que ponerle una vigencia. Los plazos de pago que esperamos. No es necesariamente la forma de pago, pero podemos decir, por ejemplo, a 30 y 60 días, 50 y 50. Los plazos de pago que nosotros aceptamos como proveedores. Dice, no, es que si el cliente paga 180 días, pero eso no quita que tú pidas un plazo de pago distinto. A lo mejor puedes negociar eso. También en la parte de las condiciones comerciales, si es que no lo pusiste en la valorización, puedes ponerlo aparte como un descuento. Por ejemplo, descuento 10% por pronto pago, otro 5% por volumen pasada cierta cantidad, etc. Claro, si el cliente te pide 100 y tú le haces descuento por 200, lo pones acá, le cotizan los 100, pero le dices, si usted quiere 200, le hacemos un descuento de un 15%. Política de devoluciones, parte de las condiciones comerciales. El cliente, qué sé yo, en 15 días no está conforme con el producto o el producto falla por razones atribuibles a la fabricación, se hará cambio, se hará devolución. En algunos proyectos incluso se especifican multas si el cliente no cumple con los pagos o las multas que nosotros pagaríamos si nosotros no cumplimos con los plazos. Y finalmente, a veces, dependiendo de la complejidad del negocio, se puede poner una cláusula sobre arbitraje. Eso está en otras condiciones que correspondan. Por ejemplo, si esto generara algún tipo de conflicto, se denomina como árbitro los tribunales comerciales de la comuna. Con eso, con todos estos elementos ya tenemos una propuesta comercial completa. Pero, como no todas las propuestas comerciales son iguales, también se puede agregar información complementaria.
Por ejemplo, no quiere decir esto que hay que ponerlo en todas las propuestas, sino que en algunas propuestas conviene poner, por ejemplo, una carta Gantt o un calendario de la realización, en el caso de un proyecto de construcción, de un proyecto de consultoría, de un proyecto de ese tipo, uno puede poner un calendario con las etapas y las fechas en las cuales esto se debería cumplir. De esa manera también le mostramos al cliente por qué este proyecto demora lo que demora y cuáles son las partes que tiene que realizar él, cuáles son las partes que tenemos que realizar nosotros. Una calendarización del desarrollo del proyecto. También se puede agregar, y esto es recomendable cuando ya tenemos un tiempo en el mercado, una página con los logotipos de nuestros clientes o de los clientes que queremos destacar. Esto habla mucho más que dar toda una reseña de lo que hemos hecho. Podemos poner, por ejemplo, nuestros principales clientes y colocamos los logotipos. ¿Hay que pedirle permiso a los clientes que tenemos para poner su logotipo? No. Pero lo que no debemos hacer es poner el logotipo de un cliente que no es de nosotros. Solamente los clientes que hemos atendido. Ahora, si algún cliente dice, estamos viendo que pones nuestro logotipo en tu sitio web como cliente y nosotros hicimos un solo negocio, bueno, si a ustedes no les parece, lo saco. Pero difícilmente te van a objetar esto, porque si un cliente lo atendiste una sola vez, fue cliente tuyo. Evidentemente que si tienen algún cliente con algún conflicto con él, no lo pongan, porque podrían llamar para preguntar si es cierto y podrían dar malas referencias. Esto se trata de clientes que eventualmente, si los llamaran, darían buenas referencias. Otra cosa que podemos colocar es un detalle del equipo humano que va a trabajar. Si se trata de un proyecto, por ejemplo, podemos poner quién va a ser el director del proyecto y las personas que van a trabajar en él, con una breve reseña o los datos de contacto. Y por último, podemos agregar una página con los datos de contacto en caso de necesidad de mayor información del cliente. Esto típicamente se pone cuando nosotros creamos un brochure, o sea, una propuesta genérica, una propuesta universal. Y esto, ojo, antes de mandarla, que los datos estén actualizados. Por ejemplo, la numeración para llamar a Santiago cambió. A veces la gente cambia su celular. A veces seguimos mandando y esa persona ya no trabaja con nosotros porque nadie se ha dado el trabajo de revisar si esta información está actualizada. Bueno, por último y para cerrar, vamos a ver algunos tips para diseñar propuestas. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Así que les recomiendo tomar nota porque son 8 tips que podrían significar la gran diferencia entre que nuestros clientes lean la propuesta y se interesen o no lo hagan. Y son los siguientes. Vamos a partir de esa página. Primero, usen colores. Computadora hace pero años que permite que uno diseñe con colores. No nos remitamos al blanco y negro. El blanco y negro es aburrido, no emociona a nadie. Si nosotros podemos usar colores sin que se nos pase la mano hacia el mal gusto, usémoslo. Segunda cosa, los mensajes tienen que ser directos. Que el cliente no lo dude y le quede clarísima la idea con una lectura. Fíjense 5 poderosas razones para participar como sponsor en el segundo BPM Day Colombia 2010. ¿Qué más directo que eso? Aquí tiene usted 5 razones por las cuales usted debería participar. Así de directo el mensaje. Tercer tip, usen imágenes. Que ninguna de las páginas de su propuesta deje de tener una imagen ilustrativa de lo que ustedes están hablando. Nuestro cerebro, además de tener esta parte de neocórtex racional y un segundo cerebro de mamífero debajo de este, tiene 2 hemisferios, izquierdo y derecho. El izquierdo es el racional y el derecho es el más intuitivo o emocional. Entonces el cerebro izquierdo va a leer el mensaje y lo va a entender, y el cerebro derecho lo va a entender por su lado, a través de las imágenes, porque el cerebro derecho no sabe leer. El cerebro derecho no puede leer, pero sí entiende las imágenes. Los textos, cuando los usen, que sean breves. Esto es tan óptimo. Fíjense, el texto más largo de estos recuadros largos tiene 2 líneas. Una línea, mejor. Este tiene 3 porque está acortado por el espacio para las imágenes. Pero así de breve, que uno de un golpe de vista lo pueda leer. Siempre usen la misma tipografía.
que su diseñador web o diseñador que les ha hecho la identidad corporativa escoja una tipografía y usen siempre la misma. Se ve muy desordenado cuando uno dice, oh, Word tiene como 200 tipos de letras, los voy a usar todos. No, eso es de cabro chico, diseño de colegio. La tipografía debe ser única, sencilla, fácil de leer. Que no tenga adorno la letra ni cosa que imposibilite la lectura o la haga más difícil. Igual que la letra no se debe usar inclinada. Eso es que se ve más elegante, pero es más difícil de leer. Nosotros tenemos que apostar a que sea fácil de leer. El tamaño de letra tiene que ser legible. Yo creo que hasta tamaño 11 de letra está bien. Piensan que cuando nosotros hemos pasado los 25 años, no, los 35, los 40, bueno, por ahí. Nos cuesta más leer la letra chica. Por lo tanto, y si esto lo vamos a poner en la pantalla de un computador y de un notebook, tenemos que ser capaces de leerlo, sin estar haciéndole zoom de 400 por. Dejen espacios en blanco. Cuando los textos y todo lo que colocamos está muy apretado, cuesta leerlo. Los espacios en blanco favorecen la lectura, nos permiten distinguir una cosa de otra. Y por último, la gráfica en el diseño, más que ser súper extraordinariamente bonita, nos interesa que sea ordenada. Por ejemplo, acá el diseño es muy ordenadito. Se lee de arriba a abajo y tiene números 1, 2, 3, 4, 5. Eso se agradece por parte de quien tenga que analizar una propuesta.